Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a, para tener el tema de movimiento, de cinemática, vamos a ver análisis gráfico, que es una manera de estudiar el movimiento de los objetos de una manera que a veces es más conveniente o más sencilla. Básicamente existen dos tipos de análisis gráfico. Uno puede hacer, primero que nada, una gráfica donde se muestre la posición con respecto al tiempo. Entonces, es una gráfica en la cual en el eje vertical graficamos las distancias, ya sean distancias verticales u horizontales. Eso realmente no tiene importancia. Y en el eje horizontal graficamos el tiempo. También existen gráficas de rapidez o velocidad con respecto al tiempo. Y bueno, si uno quisiera, también podría graficar la aceleración o podría graficar cualquier otra cantidad física importante, pero por el momento nos vamos a concentrar solamente en análisis de posición o de rapidez. Entonces, ¿qué pasa cuando uno hace una gráfica de posición-tiempo? Bueno, hay que hacer una gráfica, normalmente es una gráfica eh, cartesiana, ¿verdad? Como esta de acá. Entonces, en el eje X graficamos la posición, bueno, en el eje Y, en el eje vertical, que sería nuestro nuevo eje X, ¿verdad? La posición usualmente la medimos en metros, pero bueno, también se puede medir en centímetros, en pulgadas o en cualquier otra unidad de longitud. Y el tiempo, que usualmente está en segundos. Entonces, cuando uno hace esto, pueden pasar varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué tal si yo hago una gráfica que es completamente horizontal? ¿Qué significa esa situación en particular? Eso significa que el objeto que está aquí, en esta posición, podemos decir, por ejemplo, no sé, 5 metros. Se va a encontrar en una posición de 5 metros sin importar cuánto tiempo pase, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que es un cuerpo que no se está moviendo, que está en una posición constante, tiene una velocidad diferente, igual a cero, una velocidad igual a cero. Algo distinto pasaría si ustedes hacen una gráfica, pero ahora aceptamos que el objeto puede tener una recta inclinada, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el objeto empieza con una posición inicial, con un X inicial, y termina aquí arriba, podemos verlo bien, termina con una posición final, con un X final. Y claro, este X final lo alcanza después de cierto tiempo, ¿verdad? Cuando pasa cierto tiempo. Entonces, cuando un cuerpo describe una línea recta en una gráfica de velocidad-tiempo, decimos que este cuerpo está describiendo, por supuesto, un movimiento rectilíneo uniforme. Con el cual se puede calcular la rapidez. De hecho, recuerden que la rapidez tiene una definición muy precisa, ¿verdad? La rapidez V es igual a la distancia entre el tiempo. Pero podemos decir que V es también la posición final menos la posición inicial dividido entre el tiempo. Entonces, vean que la rapidez vendría a ser la pendiente de esta recta. Ustedes a lo mejor han visto en mate, o van a ver en mate, ¿verdad? Que cuando ustedes tienen una línea recta en una gráfica, la recta se describe con esta ecuación, ¿verdad? Y igual mx más b. Entonces, cuando estamos haciendo el movimiento con velocidad constante, uno puede hacer, digamos, una analogía a esta ecuación. Nada más que en lugar de y, tenemos x final. En lugar de m, tenemos la rapidez. Ojo, en lugar de x tenemos ahora el tiempo. Y en lugar de b, tenemos el x inicial. Por lo tanto, ¿cómo calculamos la rapidez en una gráfica de velocidad-tiempo? Muy fácil. Calculamos la pendiente de la recta, ¿verdad?
Y para calcular la pendiente a la recta, normalmente hace falta conocer un valor de x inicial, un valor de x final y el tiempo que transcurre entre una cosa y la otra. Ok, obviamente esta recta podría ser también hacia abajo, ¿verdad? Digamos el otro color, podría ser hacia abajo. Una recta que es hacia abajo, lo que nos indica es que tiene una velocidad negativa, se está yendo hacia atrás. Muy bien. Luego teníamos entonces las gráficas de velocidad-tiempo. Igual, hacemos una gráfica como esta, nada más que ahora en el eje vertical ponemos la rapidez. La rapidez que normalmente la medimos en metros por segundo. Y abajo ponemos el tiempo que normalmente lo medimos en segundos. Entonces, vamos a ver, ¿qué pasa si ustedes hacen una gráfica completamente horizontal, como esta? O sea, una gráfica que transcurre a los 5 metros por segundo. Ojo que ahora lo que es constante no es la posición, sino la velocidad. Entonces, este objeto que está aquí no está inmóvil, pero se está moviendo con una rapidez constante. Pues esta gráfica es de MRU. De hecho, ¿cómo se tendría que ver una gráfica para que correspondiese al movimiento de un cuerpo que está completamente en reposo? Bueno, la propiedad que describe a un cuerpo que está en reposo es que tiene una velocidad igual a cero. Entonces, ese objeto tendría que estar completamente al nivel del eje X, ¿verdad? Porque en este caso entonces tenemos una velocidad de cero. Entonces ahí está en reposo. Mientras que si nosotros trazamos una gráfica, como una recta, ¿verdad? Lo que tenemos es ahora un cuerpo que está variando su velocidad. O sea, es un cuerpo que está describiendo una trayectoria con una aceleración. Y si la gráfica es la de una recta, entonces tenemos movimiento uniformemente acelerado. Y en este caso vale lo mismo, ¿verdad? La aceleración, recuerden que es v final menos v inicial entre tiempo. Bueno, en este caso tenemos nuestra velocidad inicial, nuestra velocidad final, ¿verdad? Recuerden que la velocidad final es la que se mide con respecto a esta, a esta línea de acá. Aquí sería nuestra v final. Y el tiempo sería el que se mide hasta acá. Y estaría nuestro tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula la aceleración en una gráfica de velocidad-tiempo? Se calcula buscando la pendiente de la gráfica. Existe una forma de calcular la distancia recorrida en una gráfica de velocidad-tiempo, que de hecho es bastante interesante cómo se saca. Vamos a ver. Supongo que ustedes tienen una gráfica de velocidad-tiempo. Voy a dejar otra para empezar desde cero. Una gráfica como esta. Aquí está la velocidad. Y aquí está el tiempo que vamos a medir en segundos. Pues digamos que se describe una pendiente así. ¿Ok? Entonces, este es el tiempo t igual 0. Y esto que está acá sería nuestro tiempo t1. Entonces, vean que lo que nos muestra la gráfica es cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo, ¿verdad? No cómo cambia la distancia, son cosas diferentes. Pero supongan que ustedes quieren saber cuánta distancia avanza el objeto desde el tiempo igual 0 hasta el tiempo t1, ¿verdad? Bueno, resulta ser que para calcular eso hace falta entonces agarrar la gráfica
y calcular el área que está encerrada debajo de la gráfica. ¿Por qué? Bueno, la razón viene de esto. Vean que el área que está encerrada debajo de esa gráfica no se mediría en unidades de metro cuadrado, ¿verdad? Como uno esperaría cuando hablamos del área común y corriente, sino que es una figura que tiene dimensiones de velocidad por tiempo. O sea, metro entre segundo por segundo. Entonces habría que calcular el área encerrada debajo de la gráfica. Y de hecho tiene mucho sentido. Vean que esto, vamos a ver, vean que esto que está aquí sería la velocidad inicial, ¿verdad? Y esto que está acá sería la velocidad final. ¿Cómo se calcula el área de esta figura? Bueno, esta figura ustedes la pueden descomponer como si fuera un rectángulo y un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el área del rectángulo? O sea, el área de esto de aquí abajo. Pongámoslo acá. El área del rectángulo sería la velocidad inicial por el tiempo 1 menos el tiempo 0, ¿verdad? Vean que la velocidad inicial es como la altura del rectángulo y el tiempo 1 menos el tiempo 0 es la base. Entonces, base por altura es el área del rectángulo. Luego, ¿cómo se calcula el área del triángulo? Base por altura dividido entre 2. ¿Cuánto es la base? La base es T1 menos T0. ¿Y cuánto es la altura? La altura es VF menos V inicial, ¿verdad? La altura en el eje vertical. Entonces sería 1/2 por VF menos V inicial por T1 menos T0. Entonces el área total sería la suma de las dos cantidades. ¿Verdad? Sería V inicial por T1 menos T0 más 1/2 por VF menos V1 por T1 menos T0. Ahora, ustedes pueden demostrar que esto que está aquí, ustedes lo pueden acomodar un poquito diferente, de manera que les quede 1/2 por V inicial más V final por T1 menos T0. T1 por T0, ¿verdad? ¿Sí? Y esto que está aquí es justamente, vamos a ver, esto que está aquí es justamente la rapidez promedio por T1 menos T0. Entonces, uno lo puede generalizar para cualquier caso. El punto es que para calcular la distancia en un gráfico de velocidad-tiempo hay que calcular siempre el área debajo de la curva. Pues bueno, para esta semana vamos a ver ejemplos de esto. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias.